Muy buenas tardes, doy la bienvenida a los ponentes y a la audiencia virtual de la mesa temática número 12 del Congreso Nacional de Historia Bicentenario. Esta mesa temática, denominada Migraciones Internas y Externas, en realidad tendrá como ponencias 3 trabajos sobre inmigración desde el exterior. Tal vez no hubo postulaciones o ponencias sobre migración interna o no fueron seleccionadas por la organización. 2 de ellas, las 2 primeras que se van a presentar, se ubican temporalmente en la segunda mitad del siglo XIX, inicios del siglo XX. Me refiero a la ponencia de Gonzalo Alonso Paroy Villafuerte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que se denomina En busca de nuevos esclavos, la inmigración y proyecto inmigratorio del Perú en el siglo XIX. Y me refiero a la ponencia de José Manuel Carrasco Weston de la Universidad del Pacífico, que se llama Empresarios inmigrantes en el Perú durante la primera globalización, 1970-1914, caso de John y Ernesto Sonday. Y la tercera ponencia está temporalmente ubicada más bien en el Perú de estos años, y me refiero a la ponencia al trabajo de Marco Lobón, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que presenta este trabajo, Migración venezolana en el Perú, discursos en la configuración de la identidad peruana. Entonces, sin mayor trámite, vamos a iniciar la mesa. Los ponentes tendrán 20 minutos cada uno para su presentación, luego de lo cual presentaré unos comentarios breves y las preguntas desde la audiencia, las que deben ser efectuadas vía el chat de Zoom según las indicaciones de la organización del Congreso. Luego de eso tendremos las respuestas, réplicas finales y diálogo. Bueno, entonces es un agrado, es un gusto presentar a Gonzalo Alonso Paroy Villafuerte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, bueno, consultando con el sitio web de Tucenaje, que muchos deben conocer, obtuve una descripción que él me acaba de aprobar, que está bien, que no ha cambiado, que Gonzalo es sanmarquino, historiador, estudiante de la maestría de antropología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es archivero, ayudante de cátedra y docente, miembro del Centro de Estudios Asiáticos CEAS del Grupo de Estudios Analicemos Historia. Entonces, adelante Gonzalo, bienvenido, gracias. Bien, a todos muy buenas tardes, muchas gracias por su presencia y gracias Tania por tu amable presentación. Me van a tener que permitir compartir la pantalla y bueno, espero que se escuche, que se esté escuchando bien. ¿Se está escuchando? ¿Puedes compartir? Ya, ¿se está viendo? Bien, esta presentación tiene el objetivo principal de ir más allá de nuestras fronteras del conocimiento común, digamos, que tenemos acerca de lo que somos como nación, ¿no? Yo quería aprovechar este bicentenario, en especial este congreso, para hacer más o menos un conocimiento más grande, digamos, o es lo que espero que tenga llegada este congreso bicentenario, más allá de los espacios académicos, ¿no? Y sí me gustaría, creo que para los historiadores es sabido, de que mucho de lo que hacemos en la academia pues está muy divorciada de la realidad. Y siendo la historia la estructura, no solamente el contexto, ¿no? Sino la estructura de muchas problemáticas presentes, entonces no se pueden explicar muchas de las cosas que hoy pasan, ¿no? Es así que yo quiero presentar al Estado peruano del siglo XIX y principios del XX como parte de un fenómeno global que en la historiografía internacional se ha estudiado como la segunda esclavitud, la second slavery, y que bueno, no nos, digamos, por algunos motivos hemos tenido pues que ocultar al país dentro de este proyecto imperialista global, ¿no? Que es la dominación de mano de obra, la explotación de mano de obra, por parte de países que podían pagarlo contra países pues, que eran colonizados abiertamente. Si bien sabemos que esta
globalización, este tipo de colonización fue llevado por los grandes países occidentales, las grandes potencias occidentales, Gran Bretaña primero, secundada por Francia y otros. El Perú no estuvo muy lejos de pretender serlo y de aplicarlo. Y bueno, los casos que voy a presentar tienen eso. Bueno, aquí está el contenido. Voy a presentarlo en 4 partes. Bueno, acá hay una frase con la que quería iniciar, ¿no? Manuel González Prada, muy crítico él de su época, lo describe así, ¿no? Ellos, describiendo a los criollos, ¿no? Ellos importaron al negro para hacerle gemir bajo el látigo de los caporales. Ellos devoraron al chino, dándole un puñado de arroz por 10 y hasta 15 horas de trabajo. Ellos extranjeros de sus islas al Kanaka para dejarle morir de nostalgia en los galpones de las haciendas. Ellos pretenden introducir hoy al japonés. Describe cómo el criollo es, pues, por naturaleza casi explotador, ¿no? Busca exprimir en lo más que puede a otras personas, ¿no? A otros seres humanos, pues, para sacarle las cosas de trabajo. Si bien hace toda la primera parte hablando del gamonalismo, ¿no? El anaconaje, él no omite de que estas prácticas también se llevaron fuera de las fronteras del país. Bueno, esclavitud es un término que en historia y política utilizamos bastante, ¿no? Entonces tengo que hacer necesariamente un repaso conceptual, digamos. Sabemos que nuestra esclavitud nativa, digamos, se abolió en 1854, al menos formalmente, la legislación desapareció. Pero no en las prácticas, ¿no? Es por eso que este fenómeno, el anti-slavery, el movimiento contra la esclavitud, también era un movimiento global, también dirigido desde Gran Bretaña, que en efecto tenía organizaciones que perseguían y buscaban y denunciaban estas prácticas, hizo pues que no sea, digamos, ya no haya tráfico global, ¿no? Ya no haya tráfico legal, digamos. Pero sí pues se crearon nuevas prácticas. A estas nuevas prácticas de historiografía, como ya mencioné, les llama el Second Slavery, ¿no? Estos 2 libros que están aquí, sobre todo el de abajo, que es uno que realmente recoge muchas narrativas de muchos países, ¿no? Da cuenta, pues, cómo en efecto estos países imperialistas, en India, en China, en todas las islas del Pacífico Sur, practicaron secuestros, trata de personas, inmigración bajo engaños, falsas promesas, o sea, un tipo de esclavitud que en nada tiene que envidiarle a la forma en cómo fueron a traer a esclavizar africanos del siglo XVI y XV, y que más bien difiere bastante de la esclavitud urbana de nuestro siglo XIX, que ahora vamos a ver. Bueno, aquí están en líneas generales los términos que más usan, ¿no? La bonded lover, que es una servidumbre, ¿no? Una servidumbre que se asemeja mucho a la esclavitud. Y el kidnapping, ¿no? Que es el secuestro, ¿no? El secuestro para hacer los esclavos y llevárselos a otro país. Entonces, esta fue una práctica bastante común en la segunda mitad del siglo XIX a nivel global. Pero bueno, saltando al país, como les he dicho, no se ha estudiado ese término, digamos, a nuestro nivel local, yo he utilizado 2 textos más o menos conocidos para tratar de insertarlos. El primero, en el país existió, como ya les dije, una esclavitud formal, digamos, hasta mediados del siglo XIX, pero que difiere mucho a cómo fue la esclavitud de la segunda mitad del siglo XIX, que ya no se llama esclavitud, ¿no? Porque era ilegal, ¿no? Una de las preguntas que hay es si podemos llamar o no esclavos digamos, ¿no? Los amazónicos que fueron capturados y obligados a trabajar en el boom cauchero. Digamos que en términos legales no podemos llamarlos esclavos, porque no había ese mismo sistema legal. De hecho, un esclavizado urbano había unas reglas de actuación, había una legislación, por decirlo de alguna manera, en el sistema legal del siglo XVIII, ¿no? En la colonia. De hecho, este libro que estoy mostrando, el de Maribel Arrocea, desmiente muchas cosas, por decirlo de alguna manera. Es decir, da cuenta de que incluso el esclavo urbano tenía algunas formas en cómo negociar, ¿no? Tenía algunas ventajas de ser esclavo. Había algunas características que los protegían. En ese sentido, no voy a negar de que no hubo explotación laboral, pero era pues difícil que terminara en una situación de muerte, ¿no? Por ejemplo. No así en la esclavitud o en la nueva esclavitud de la segunda mitad del siglo XIX y del siglo XX, y que incluso sabemos que
Es decir, si no son esclavos, estas personas, pues ese término que debemos utilizar debe hacer cuenta de que están en peor condición laboral que incluso los esclavizados de final del siglo XVIII. Entonces, es algo que hay que dar cuenta. Y bueno, el otro autor que me gustaría reconocer es, bueno, a Humberto Rodríguez Pastor, que ha estudiado bastante la inmigración china. Él reconoce pues que la existencia de un contrato, en efecto, impide llamarles esclavo, pero en las prácticas no diferían mucho, porque de hecho los hacendados y el sistema, digamos, el sistema republicano en general, todo el siglo XIX, no se liberaba pues de esas prácticas. Y la pregunta es cómo liberarse pues de una práctica que se ha mantenido por el Perú por 200 años y que una ley quería quitarla de manera más o menos radical. No se puede, ¿no? Las prácticas, la ley puede cambiar muy rápido, pero la práctica, la vida cotidiana no. Entonces, él reconoce que existe una continuación de la esclavitud y que si bien no le podemos llamar esclavitud, bueno, es una esclavitud que tiene fecha de vencimiento, ¿no? Porque hay un contrato, pero las prácticas como el cepo o hacerlos vivir en galpones subsistieron por mucho tiempo. Es por eso que sin ningún problema Humberto Rodríguez Pastor le llama, ¿no? Trata amarilla, una trata de personas. Bueno, estas son otras formas de trabajo forzoso que sabemos que el Perú persistieron, y por qué no decirlo persisten, que bueno, ya es materia del siglo XX, pero no quería dejar de mencionarlo, ¿no? Las correrías, el enganche por detrás, el pongaje incluso fue legal hasta el 68, y las muchas poblaciones migrantes que existen hasta el día de hoy, que por obvias situaciones están en condiciones de vulnerabilidad, y pues son fáciles de captar para sistemas de explotación. Bueno, algunas características generales de esto que podemos llamar la política migratoria, y vamos a darlas, ¿no? Primero, contextos. Este siglo XIX es consecuencia directa de la revolución industrial, ¿no? La revolución industrial, el maquinismo y el aumento de la tecnología es también un aumento demográfico que significa a su vez un aumento de la necesidad de que los recursos se distribuyan de manera más rápida, y que se necesite pues más mercados para todo, ¿no? Mayores mercados de recursos, mayores mercados de personas y mayores mercados de trabajo, ¿no? En ese sentido, el imperialismo es al mismo tiempo una forma en cómo donde hay exceso, por decirlo como hay exceso de trabajadores, se trasladen a otros lugares donde había falta de trabajadores. Y esto es una práctica global, como ya les mencioné. Y bueno, el otro contexto, que es a su vez una estructura, es esto que se llama racismo científico. El término racismo es propio del siglo XIX, cuando de manera casi científica, entre comillas, se busca hacer una correlación entre aspectos fenotípicos, ¿no? Con digamos, con la moral, con la inteligencia y con otras características humanas. Esa diferenciación, esa jerarquía entre razas, entre comillas, es la que en muchos sentidos justifica el colonialismo y, bueno, la trata, ¿no? Y bueno, y para el contexto local es el boom guanero y el boom caucho. Sabemos que gran parte del siglo XIX, del XX, incluso del actual, el Estado peruano ha sido dependiente de las materias primas que tienen, y bueno, su dependencia es tanta que cuando hay dinero, hacen todo lo posible para generar pues este tipo de prácticas que ahora menciono, ¿no? Que son las formas de esclavitud, de explotación. En ese sentido, entre ambos booms del siglo XIX, entre el guano y el caucho, el Estado pues tiene una gran capacidad de gasto, de inversión, y ese gasto hace pues que financien las embarcaciones que se van a la Polinesia, a China, a traer nuevos esclavos. También se financian viajes de exploración a la Amazonía, ¿no? Que da pase al siguiente boom cauchero. Pero a su vez, pues, ya que es dependiente de sus materias primas, se puede ver dependiente de que las potencias occidentales les compren. Ese es nuestro contexto, digamos, a rasgos generales. Acá quise hacer una línea de tiempo. Arriba están, pues, las leyes, digamos, generales que marcan el siglo XIX. La presentación que quiero hacer va de la Ley General de Inmigración de 1849, que la llaman la Ley Chinesca, hasta más o menos las ideas y proyectos que tiene el presidente Pardo para traer inmigración europea, pasando pues por muchas legislaciones que van del rechazo a la inmigración china, a buscar traer polinesios, a buscar traer europeos para, entre comillas, mejorar la raza, que hay mucho.
Y bueno, que no está libre de incidentes, ¿no? Yo solamente he marcado 2 de los muchísimos que hay, porque son 2 que nos han marcado gran parte de la experiencia. La del 63, el llamado incidente de Talambo, cuando hay un problema con los migrantes españoles que trabajaban en esa hacienda, y pues que son tomados como excusa para la subsiguiente guerra con España que tenemos mediados del siglo XIX, ¿no? Entonces, ese es el nivel, ¿no? de nuestro trato con los migrantes, ¿no? Que ha justificado una guerra. Y bueno, el otro incidente conocido es el del María Luz, que es una embarcación peruana que venía desde Macao, China, trayendo esclavos, esclavizados, ¿no? Julís, pero que tiene desperfectos y tiene que desembarcar en Japón, y ahí empieza pues todo un problema legal e internacional ya con las naciones de Japón, China, Perú y los países que estaban en ese entonces, el imperialismo internacional que estaba en ese entonces en Gran Bretaña sobre todo. Tanto así que finalmente el mismo zar de Rusia es el que decide el fallo desfavorable al Perú. Bueno, y abajo están los grandes grupos que ingresan en el siglo XIX. Chinos, muchos europeos de Alemania, Irlanda y España del 50 y el 60, polinesios, y bueno, italianos y europeos de diferentes lados del mundo en el 72 por el proyecto Pardo. Bueno, a esto que le estamos llamando segunda esclavitud, yo quiero resaltar a 3 grupos, ¿no? De los que puede haber probablemente más, pero estos son, digamos, los que mayor repercusión tienen. Los chinos entre 49 y 74, que ingresaron masivamente, ahí pongo 1920 porque hay fuentes de que esas relaciones de semi-esclavitud subsisten hasta por lo menos la segunda década del siglo XX. Por ejemplo, esa imagen que es la más conocida de un chino culí y que está encadenado, ¿no? No sé si no sé que está encadenado, es de 1900, o sea, es más allá del periodo formal de la trata marina, ¿no? Es para tomarlo así, ¿no? La inmigración polinésica entre el 62 y 64, que es un fracaso, por eso dura tan poco tiempo en realidad, es una tragedia, ¿no? Con todas sus letras, es un genocidio perpetrado por el Estado peruano en esas islas, ya vamos a ver más adelante. Y bueno, lo que pasa pues en este llamado boom del caucho en la Amazonía, que si bien las fechas claves son esos que están ahí, las relaciones de dependencia que hay hasta el día de hoy con el petróleo y demás materias primas, pues subsisten hasta este siglo XXI, ¿no? Hasta este bicentenario. Bueno, algunas notas rápidas. La política diferenciaba entre qué es un colono y un bracero, a veces se utiliza de manera indistinta, pero en la práctica no, colonos era el término para designar a los europeos, braceros a los chinos o a los que queríamos que trabajen en las haciendas y en las plantaciones. Se intentó traer nuevos esclavos de África, pero ya no le llamaban esclavos, obviamente, quisieron aplicar casi el sistema que se aplicaba con los chinos, bajo un contrato, pero bueno, fracasaron ante el miedo de que sea tratado como una nueva esclavitud. Entonces, yo asumo que es porque era África, ¿no? Porque lo mismo ya practicaban con China y Polinesia. Era política de Estado, ¿no? Y esto sí quiero subrayarlo, no era solamente el interés de algunos empresarios del Estado, era política de Estado esta legislación, que diferenciaba entre continente y país, que tenía notorios rasgos de eugenesia, ¿no? Mejorar la raza, y que quería que la selva sea colonizada no por peruanos, ¿no? Principalmente por extranjeros. Y bueno, sí había una falta real de que en nuestras haciendas de la costa sí había una crisis de producción enorme y sí había una falta real de mano de obra. Bueno, la inmigración china es bastante conocida. Abiertamente sí me gustaría que se empiece a utilizar más fuertemente el término de tráfico. Es un tráfico porque hay muchos sistemas que conviven para atraer trabajadores. Acá hay un poco de esta introducción, ¿no? China en el siglo XIX atravesada por muchos problemas. El más conocido y más grande probablemente sean las guerras del opio. Pero China es sistemáticamente invadida por diferentes países de Europa y repartida, ¿no? Le quitan Hong Kong, Macao y diferentes otros lugares. Entonces era un país pues debilitado y una crisis generalizada. En ese contexto, muchas rebeliones hacen posible que varios chinos quieran escapar de ese sistema y que sea fácil coaptar y obligar y engañar a muchos otros.
salieron de Macao, de Hong Kong, y la diáspora va pues a diferentes lados del mundo. Va principalmente a otros países de Asia, luego a Estados Unidos, Latinoamérica, y bueno, Europa, África, el resto. Es lo que se ve a día de hoy. Este tráfico más conocido es entre el 49 y 74, cuando ya se da la abolición de esa ley. Tiene algunas características básicas. Por ejemplo, es una ley casi con nombre. Los empresarios Elías y Rodríguez traen primero a los chinos y luego el Congreso les da la ley, ¿no? Ese es el nivel de la legislación que se da, ¿no? Primero se da la práctica y luego legalizan eso. Y esta ley, llamada chinesca, porque fue la que permitió que vengan la inmigración masiva de chinos, daba un pago, ¿no? Pagaba por cada colono, entre comillas, introducido. Entonces, pues, se imaginan el nivel de corrupción que significaba esta ley. Se deroga en el 61, perdón, se deroga en el 56, pero en el 61 se reabre hasta que finalmente se termina en el 74. El contrato, había un contrato, como ya les dije, es la diferencia con la esclavitud, es que hay un contrato, es decir, la esclavitud tenía fecha de vencimiento, se dio al inicio por 5 años y después por 8. No vendían a la persona, porque eso es esclavitud, pero sí podían vender el contrato. Eso ya no es esclavitud, ¿no? Es otra forma nueva, o en realidad es pues una sacada de vuelta a la ley. Adelantaban un pago, y bueno, subsistió incluso el enganche chino. Bueno, en el extranjero, en estos puertos de Macao, Hong Kong y demás, eran captados bajo diferentes consulados. Los empresarios chineros de diferentes lados del mundo iban a ese consulado, negociaban ahí, y desde ahí empezaban la forma de captar a los chinos. Se reclutaba de diferente manera. Había, como ya les mencioné, algunos chinos que voluntariamente querían salir del país, pero la mayor parte eran pues bajo engaños de promesas de que vas, haces riqueza y vuelves, que es un engaño clásico que se usa hasta el día de hoy, o abiertamente el secuestro. Y bueno, algunas cifras. Según la última información de Humberto Rodríguez Pastor, más de 94.000 chinos llegaron en ese periodo. 9% de los que vinieron fallecieron en el viaje. Hasta 1900 sobrevivieron, bueno, esa cantidad, ¿no? Aproximadamente unos 20.000, que sobreviven al periodo de esta nueva esclavitud. Vinieron en 254 naves, y en el viaje hubo 9 motines, que tuvo diferentes finales. Bueno, acá hay una imagen, un cuadro que me gusta siempre mostrar cuando se habla de la inmigración china, para que vean el nivel de la participación económica, ¿no? El nivel de la influencia que tiene la presencia de chinos en el país, ¿no? Si ven las columnas, mientras más van llegando los inmigrantes chinos, el índice de la producción en el Perú en definitiva aumenta. Entonces su influencia va más allá de su presencia, ¿no? Económica. Y también, ¿no? Cuando se observa es a todo nivel. Bueno, ¿cuál era la situación de los trabajadores chinos, ¿no? Aquí hay los 4 modos en cómo principalmente laboraron. Primero en las islas de Guano, ahí está la imagen de Raimondi, que cuando visitó las islas guaneras, vio trabajadores chinos y bueno, lo dibujó, ¿no? Este sistema de explotación que se trabaja ahí, que ocurre ahí en las islas guaneras, bueno, es también bastante conocido, es un trabajo de bastante explotación, un régimen en que fallecieron muchos trabajadores. No solamente había chinos, también había peruanos, ¿no? Peones, pero la mayor parte eran presidiarios. A los presidiarios les hicieron trabajar ahí. Se abolió para los chinos, pero bueno, otros continuaron. La mayoría vino para trabajar en las haciendas, en los latifundios de las costeñas, condiciones muy similares a la esclavitud. Bueno, y otra parte ocupó los espacios que dejaron la esclavitud de afrodescendientes. La servidumbre doméstica y la servidumbre urbana, ¿no? Por ejemplo, trabajaron en panaderías, ¿no? Fueron obreros, trabajaron en toda la ciudad. Y bueno, uno de los menos conocidos, pero sí me gustaría difundir, es su participación en los ferrocarriles, ¿no? Si uno ve Guano, ferrocarriles y haciendas, o sea, la economía del siglo XIX está ligada íntimamente con la presencia de los chinos en nuestro país. Bueno, en la situación laboral, Humberto Rodríguez Pastor reconoce estas 4 formas. Primero, el semi-esclavizado, que trabaja pues hasta 14 horas, vive en barracones, se le paga de manera semanal, y si bien se le da alimentos y medicinas, está bastante documentado de que podían morir trabajando, y bueno, si bien para el hacendado significaba pérdida de dinero,
mantener a alguien que no puede trabajar era más costoso, ¿no? Entonces lo dejaban morir. Bueno, chino libre, a semejanza del esclavizado liberto, ¿no? También hay, pocos, pero hubo. Había chinos enganchados, como ya se mencionó, se les endeuda en la tienda local y para pagar la deuda los hacen trabajar, ¿no? Es un sistema circular del que muy pocos pueden salir. Y bueno, el yandaconaje, ¿no? Él introduce ese término para decir que sí existieron chinos en el siglo XX que han tenido tierra a cambio de que trabajen jornales en las tierras del patrón. Poco, pero hubo, ¿no? Bueno, ahí hay una imagen del contrato escrito en chino. Cuando los chinos fallecieron, a muchos de ellos que fueron enterrados en nuestras huacas de Lima, se les encuentra en su bolsillo doblado y escondido su contrato, ¿no? Ellos, quiere decir que vivían pendiente de cuánto tiempo les faltaba para salir de ese sistema. Bueno, acá hay un par de informes para ver de que esta es una historia en efecto de nueva esclavitud. Primero el informe de, bueno, hay muchos informes periodísticos, muchos autores han visto ya este tema. Yo resalto un párrafo del informe del Sanda que se hizo en 1870, ¿no? De que subsisten formas de hacerlos trabajar mediante esclavitud, ¿no? El látigo, entre otros. Y bueno, y resalto una práctica que se aplicó, ¿no? Esta acá ocurre en 1881 y Juan de Orona lo recoja, ¿no? Él dice que hubo una matanza en Cañete. Ya cansados, la población de la falta de trabajo y con el racismo que se aplicó hacia los chinos, bueno, hubo una matanza, ¿no? Los asesinaron de diferentes maneras en sus mismos haciendas. ¿Por qué en el 81? Porque bueno, fue el contexto de crisis social producto de la invasión del ejército chileno a la capital. Ese momento de crisis social y de acefalia política hizo posible estas formas de manifestar la ira. Disculpa, Gonzalo, que te interrumpa. ¿Tienes 3 minutos más? Ya, sí, este es el último punto. Bueno, Gracias. la trata de polinésicos es similar. Acá hay una imagen que no lo crean es de Curret, ¿no? Que fue a la Polinesia después de toda la tragedia a tomar algunas fotos. Bueno, Polinesia son islas del Océano Pacífico, que fue colonizado por diferentes países también. Aquí vamos a hablar de Francia, porque bueno, la Polinesia francesa es el lado que está más cerca al Perú. Perú tenía muchas relaciones diplomáticas con Francia y eso nos acarrió pues una serie de problemas internacionales otra vez, ¿no? La práctica más común que no aplicó solamente, no solo el Perú, sino varios países que fueron a hacer lo mismo a estos países fue el Black Bear, ¿no? Abiertamente el secuestro, el rapto de los habitantes. Bueno, esto empezó en el 62 y fue aceptado por el Estado peruano, lo acepta, bajo la ley del 61, o sea, bajo la misma ley con la que traen inmigrantes chinos. Y acepta pues que haya estas prácticas, ¿no? Los empresarios peruanos contratan un capitán de navío, va a las islas de la Polinesia y secuestran habitantes y los traen a nuestro país. Ese fue el sistema, abiertamente, la trata de personas. Según cifras de Henry Maud, que es el principal estudioso de este tema, 3.544 raptados, 14% de mortandad, 51 islas atacadas, varias de ellas fueron desoladas completamente en 38 viajes. Bueno, acá ahí está un cuadro de las embarcaciones, el capitán. Acá algunas imágenes de la tragedia, ¿no? Lesseps, que es nuestro cónsul, el cónsul francés que estaba en Lima entonces, se quejan muchas cartas. Yo quiero resaltar este párrafo. Es evidente que solo los sufrimientos físicos y morales, la falta de alimentación y los malos tratos son los que han extinguido y extinguirán hasta el último de los polinesios traídos al país. Desgraciados polinesios víctimas de la avidez de las expropiaciones y enviados en holocausto al Perú. Y bueno, Juan de Orona también lo dice, ¿no? Tanto en el trayecto como en los lugares de su destino morían casi en totalidad, sucumbiendo además de las causas externas a la vida nostalgia que se apoderaba de todos ellos. Por eso que atribuirle el término de genocidio no es descabellado para nada. Los polinesios fallecieron aquí, además de por la explotación laboral, por las enfermedades, ¿no? Por el clima diferenciado. Entonces fue un genocidio. Lo que sí me gustaría resaltar es que los trabajos que se han hecho hasta la actualidad no van más allá de esta tragedia, ¿no?
el Perú tiene como política repatriarlos, ¿no? Una vez que ve la tragedia en el 64, recolecta, por decirlo de algún modo, a todos los que puede y los regresa a su isla. Pero yo he encontrado en algunos lados de que hay sobrevivientes. De hecho, aquí he recuperado algunos nombres en un trabajo que estoy haciendo en la actualidad. Bueno, para terminar, algunas conclusiones, ¿no? Primero, la segunda esclavitud es un fenómeno global, ¿no? Pero propio de esto que en la historiografía llamamos el imperialismo, ¿no? El imperialismo que permite la dominación de algunas potencias sobre otros países menos desarrollados. El Perú participa abiertamente de este imperialismo y de esta segunda esclavitud. Estados, hacendados, empresarios estuvieron de acuerdo y participaron. Es así que es adecuado hablar de nuevos esclavos. Existieron relaciones similares a la esclavitud formal o incluso de mayores magnitudes, ¿no? No necesariamente mejores, por decirlo de un modo, sino peores. Ejemplo de eso son el tráfico de chinos, un sistema de importación que es probablemente el que más tiempo ha durado y el que más trabajadores en esas características ha traído a nuestro país. El otro es la trata de polinesios. La magnitud del genocidio y el holocausto se puede ver el nivel a la que estaban pues participando nuestro Estado. Si algunas palabras finales me gustaría hacer sobre este bicentenario es que, bueno, primero reconocernos como esa república, ¿no? Una república que abiertamente ha tenido estas prácticas esclavistas. Y que eso, o sea, y es parte de nuestra historia, ¿no? No se puede negar. Pero asimismo, como no se puede negar, tampoco se le puede maquillar o tampoco se le puede decir de otras formas, ¿no? Yo creo que la mejor forma es decir, reconocernos esa nación y así poder trabajar a partir de ello, ¿no? Se hizo alguna vez un perdón histórico para la población afroperuana, ¿no? Para la esclavitud. Yo creo que a ese nivel han estado muchos otros sistemas, como el de chinos, el de polinesios y el de amazónicos en la época del caucho, que debería el Estado reconocer y pues hacer un perdón histórico similar. Y por supuesto no podemos seguir siendo esa nación del siglo XIX que abiertamente explotaba a sus trabajadores, ¿no? Y que sabemos que subsisten y que bueno, si no es el bicentenario el momento para eliminar esas prácticas, ¿cuándo se? Bien, muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, Gonzalo. Muy interesante tu presentación. Me gustan mucho tus datos censales que están en proceso. Bueno, ahora vamos a ir a la segunda presentación. En este caso, la ponencia de José Manuel Carrasco Weston, bachiller en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente cursa estudios de maestría en Historia de la Pontificia Universidad Católica del Perú y se desempeña como asistente de investigación del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. Adelante, José Manuel. Muchas gracias. Muchas gracias, Tania. ¿Se me escucha bien? Sí, ya, muy perfecto. bien. Primero quiero agradecer a la comisión organizadora, a todos los presentes, por presentar, digamos, permitirme presentar mi primer avance de lo que pienso que se convierta prontamente en mi tesis de maestría. Lo he titulado Empresarios Inmigrantes en el Perú durante la primera globalización, 1870-1914, el caso de Young y Ernesto Sondike. A diferencia de la ponencia anterior, para hacer contrastes, esta se centra, digamos, en una migración de forma voluntaria, ¿no? Esta persona, el de acá, la persona del medio de la foto es John Sondike, con un grupo de ingenieros a cargo de la construcción del ferrocarril Juliaca-Cusco en 1873. Que esta foto es parte del archivo familiar Ricardo Vice Sondike. A ver, pasemos a la siguiente diapositiva. Se colgó. Ya. ¿Cómo surge la investigación? La presente investigación surge por mi interés por entender la capacidad o las relaciones empresariales de los inmigrantes en el Perú durante el periodo estudiado. Dentro de los objetivos a corto plazo tenemos explicar, o mi interés es explicar por qué estos empresarios invierten en tales negocios y si estas decisiones responden a una racionalidad empresarial o a un mero carácter rentista, parasitario, como lo ha señalado la historiografía peruana.
A largo plazo, mi investigación busca conocer la historia o los orígenes del emprendimiento en el Perú, un tema que está tan de moda en la actualidad, que lo vemos en artículos, en la televisión, pero no hemos visto este fenómeno en clave histórica. Para lo cual mi investigación se centra en 3 ejes. El primer eje, que es la historia empresarial. La historia empresarial es una corriente que en los últimos 30 años ha tenido una importancia en América Latina con el desarrollo de libros, cátedras, cursos a nivel de pregrado y posgrado, y de donde se desprende la historia del emprendimiento, que es lo que a mí me interesa resaltar en la presente exposición. Sobre la historia empresarial en el Perú, quiero destacar los trabajos hechos por Rory Miller, que es el iniciador, digamos, de esto, y digamos quien ha tomado esa batuta es el doctor Martín Monsalve, quien acaba de publicar junto a Andrea Luch y Marcelo Bukeli el primer manual en América Latina para entender la historia empresarial. El segundo eje en el cual yo investigo al inmigrante es como agente de transferencia de conocimiento. Muchos de los inmigrantes que vienen en este periodo también son profesionales que generan conocimiento o que transportan este conocimiento. Ingenieros, médicos, empresarios, zootecnistas. O sea, no podemos entender la historia por ejemplo, de la UNI sin los ingenieros polacos, o de la agraria sin los zootecnistas belgas, ¿no? O también de la historia de los ferrocarriles sin los ingenieros norteamericanos, como es el caso de lo que yo voy a hablar ahora. Y el último punto es ver al inmigrante como un agente económico, crear riqueza y acumular capitales. Las fuentes para hacer esta investigación, ya que estamos analizando una vida empresarial, yo me centro en 3 hechos, en 2 archivos o 2 fuentes importantes, que es el archivo Ricardo Vice-Sonde, que contiene toda la información que ha quedado sobre estos 2 empresarios que les voy a contar. Agradezco a Jorge y Ricardo Vice Rebagliati, que me han permitido revisar toda la información. Ahí he podido revisar libros de cuentas, contratos de compra y venta, estados de fortuna, para seguir las inversiones. Y la otra fuente principal son periódicos de Perú, Bolivia, Chile, Panamá y Colombia. No he ido a estos países a hacer trabajo de archivo, sino gracias a la red he podido tener acceso a estos periódicos durante el periodo que investigo, y a partir de los negocios que hacían estos empresarios, he ido siguiendo la pista. A partir de eso he construido una base de datos donde la he clasificado en base a la inversión o al rubro donde invertían, y he cruzado la información para tener, digamos, una visión más fidedigna de cómo hicieron estos 2 empresarios su negocio. No caer en la evidencia anecdótica, sino compulsar muy bien las fuentes. El contexto económico donde se operan estos 2 empresarios, que va de 1870 a 1914, básicamente voy a decir de a fuerzas, para no caer en redundancias. Este es un periodo el modelo económico peruano está impulsado por el modelo exportador, el cual se puede dividir en 2 etapas. La primera, que está dirigida por el ciclo de exportación de recursos naturales, el primero, que es guano y el salitre, que son recursos administrados de propiedad del Estado peruano, pero que los da en concesión a nacionales y privados. Este periodo, digamos que de ingresos fiscales importantes para el Estado peruano, cae, digamos, por la crisis mundial de 1863, empieza a tambalear, y digamos que termina de caer este primer periodo, mediante la guerra con Chile del 79 al 84, donde el PBI cae de una manera abrupta, me parece que es del menos 5%, según las estimaciones de nuestro querido y recordado Bruno Seminario. La segunda etapa, que es la etapa posguerra con Chile, encontramos un nuevo modelo exportador, pero de manera diversificada. Minería no metálica, minería metálica, agroexportación y un tibio proceso de industrialización. Es en este proceso, en estos 2 sectores, en el primario exportador y los procesos de industrialización, donde los inmigrantes van a tener bastante importancia. Algunas consideraciones generales sobre la inmigración extranjera en el periodo que yo investigo. No fue masiva en comparación a otros países de la región, es decir, no vienen tantos inmigrantes de manera voluntaria como en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay.
Formó parte de un proyecto promovido por el Estado. Sin embargo, este proyecto fracasa por una serie de factores de índole económico, como ya lo resaltamos, político. Se van a dar una veintena de dispositivos legales dentro de decretos, resoluciones legislativas. Se va a crear la Sociedad Sociedad de Inmigración Europea para promover la llegada de inmigrantes europeos. Se van a crear panfletos para ser distribuidos en las legaciones extranjeras en Europa del Perú, pero no va, digamos, a pegar el proyecto. Y de manera social, para mencionar algunos, por ejemplo, los conservadores no veían con buenos ojos la llegada de inmigrantes extranjeros no católicos. Esta migración tiene un alto componente racial y selectivo. Van a existir inmigrantes deseados e inmigrantes no deseados, como son los chinos, y en menor medida los japoneses. Sobre todo los chinos lo pasan mal, como lo ha señalado Gonzalo. La inmigración extranjera en el Perú se puede clasificar, como lo señala Bonfiglio, en cadenas migratorias. La primera es una cadena estatal o bajo contrata, dirigida por el Estado o privados. La segunda, de manera voluntaria, llamada enclaves familiares, donde está relacionado también con chinos, palestinos y en menor medida, italianos, palestinos y en menor medida chinos. El caso de los italianos, un caso paradigmático es el de Donofrio, de Pedro Donofrio, que me parece que va a Nueva York, le va mal, tenía un familiar en Argentina, va a Argentina, le va mal y luego viene a Perú. El mismo caso es con los palestinos, con la familia McCluf, que tenían familiares en Chile, luego pasan a Bolivia, luego instalan unos negocios de telas, un comercio de telas en Arequipa, y para 1921 ya tenían negocios en Lima. Y la última cadena, que es la migratoria, que es la técnica empresarial, que es la que me interesa a mí, que está compuesta por británicos y norteamericanos. La mayoría de ellos son empresarios o trabajadores reclutados para estas empresas instaladas, o casas comerciales, sociedades de accionariado difundido, instaladas en el Perú. Los polacos están más ligados al tema a los ingenieros y como al sector educativo, ¿no? Los empresarios inmigrantes. La formación del ecosistema empresarial en América Latina no se puede desligar de la migración extranjera. Específicamente para el caso peruano, digamos, hay una simbiosis entre inmigrantes y la formación del sistema empresarial. Esto se evidencia con el alto número de descendientes inmigrantes en las cabezas de los grandes grupos empresariales, no solo en el pasado, sino en la actualidad. Tenemos el caso de Romero, el caso de los Brescia, por mencionar algunos grupos que ya no existen, por ejemplo en Arequipa, los Lucioni, que eran en Carza, otro que existe en la actualidad y que tiene migración, relacionado con la migración española, son los dueños de la Ibérica. Entonces, hay dos periodos, digamos, de influencia del empresariado inmigrante en el Perú. La primera es en la coyuntura del auge del guano. Muchos de estos inmigrantes instalan pequeños negocios, casas comerciales, mientras que otros son reclutados por empresas extranjeras para trabajar en oficios que requerían de mano de obra cualificada que no había en el país. La segunda etapa es la de la influencia extranjera en el campo empresarial. La encontramos en el periodo 1896-1914, como lo señala Martín Monsalve, que es el periodo donde se forma el sistema empresarial moderno, el cual trajo consigo un crecimiento de la economía, permitiendo el surgimiento de empresas de tipo familiar, en donde los extranjeros representaron el 27% del total de la clase empresarial, según estimaciones de Felipe Portocarrero en su estudio sobre grandes fortunas en el Perú. A partir de los estudios de Portocarrero y los trabajos de Monsalve, yo he tratado de encontrar un modelo de estudio de caso para trabajar los inmigrantes que les voy a presentar. Ya, perfecto. Ahora voy a hablarles sobre los Sondike en el Perú. Voy a hablar sobre dos generaciones de los Sondike porque, como sabemos, los Sondike todavía echaron raíces en el Perú y todavía tienen descendientes. Yo me voy a centrar en el periodo que da de 1870 a 1914, que es donde me he quedado en la investigación. Mi investigación va hasta los años 30, hasta el año 38 yo me he quedado en el 1914.
Los personajes son John Larky Sondike y Ernesto Sondike, padre e hijo. Los dos son ingenieros norteamericanos. El primero John Larkin Sondike, nace en Nueva York en 1833. Estudia ingeniería, trabaja entre 1854 y 1868 en la construcción de ferrocarriles en Estados Unidos, Canadá y Chile. En Chile va a tener una importancia porque va a trabajar en diversas obras ferroviarias. Ahí, en este país, conoce a Henry Mays, que en ese momento se encontraba también, había contratado con el Estado chileno para construir el ferrocarril Valparaíso-Santiago. Lo conoce a Sondike, a John Sondike, lo contrata. Sondike va a trabajar y va a tener una importancia en la construcción de este ferrocarril mediante la construcción del puente que va sobre el río Mapocho, que es una obra muy adelantada para la época, que eso es lo que he podido leer en la información que hay de Chile para la época. Además, conoce a la franco-chilena Genoveva Mathieu, con la quien se casa, tiene 7 hijos. El mayor de ellos, Ernesto, nace en Valparaíso en 1859. El segundo periodo es de 1868 a 1888. Establecido en el Perú mediante Sondike lo contrata, Mays lo contrata a John Sondike para que trabaje o sea parte de su staff de ingenieros, y Sondike se establece en Arequipa con su familia y trabaja en la construcción del Ferrocarril del Sur, primero como encargado de máquinas, luego como ingeniero asistente y luego como ingeniero en jefe. A la par, para los años 80, Sondike había incursionado en la banca, es accionista del Banco de Arequipa, en la minería y el salitre, con terrenos salitreros en Tarapacá, en la agricultura en Colombia, lo que demuestra su conexión con el mercado internacional. Acá se dedica en Colombia a la explotación agrícola, con la asociación de Francisco Javier Cisneros, otro empresario importante ferroviario en la zona de Centroamérica, cubano. Hay que resaltar que en 1877 Sondike ya era administrador y se había hecho de la concesión del Ferrocarril del Sur a la muerte de Mays, compra los derechos a Charles Watson, que era, digamos, el albacea de Mays, el cargo del cual es cesado en 1888, producto de lo cual se queja ante la embajada norteamericana, y al no tener respuesta, viaja a Estados Unidos, ya que está de moda viajar a Estados Unidos, viaja a Estados Unidos y lo recibe el secretario de Estado norteamericano. No sé si en ese tiempo, en la actualidad yo creo que es muy difícil que te reciba el secretario de Estado norteamericano. Demuestra que Sondike no era cualquier empresario. Si bien esta inversión, que era su inversión principal o la que le generaba mayor réditos económicos, la administración del Ferrocarril del Sur, la pierde, Sondike no quiebra y sigue con sus inversiones en Bolivia, y en el sector ferroviario y en la construcción de redes telegráficas. Sin embargo, con menos énfasis. Paulatinamente va dejando la actividad empresarial para dedicándose a la vida social, a la labor filantrópica, será miembro de la Sociedad de Ingenieros, de la Sociedad Agrícola, del Club Nacional. El tercer periodo va de 1889 a 1901. John Sondike se está retirando paulatinamente de la actividad empresarial y su hijo Ernesto regresa de Estados Unidos. Había sido enviado a estudiar también a Nueva York ingeniería. En 1889 se casa con Carmela Galup, hija del exministro de Hacienda Manuel Galup, del general Iglesias. Rápidamente se inserta en los círculos empresariales mediante la importación de madera de Nicaragua, establece muchos nexos con Nicaragua, lo nombran embajador de Nicaragua, cónsul de Nicaragua en el Perú. Invierte en servicios básicos por la provisión de agua y electricidad en las provincias de Arequipa, Piura, Ica también le va a proveer electricidad. Banca, forma parte del primer directorio junto a Demetrio de la Begoya y a Augusto de Leguía del primer directorio del Banco Internacional. Invierte en minería y industria. En 1897 es elegido alcalde de Chorrillos, y este dato es un dato no menor, es un dato importante, ya que entre 1896 y 1920
según la historia empresarial peruana, los estudiosos de la historia empresarial peruana, como Martín Monsalve, es el periodo donde más, o donde la relación entre política y empresarios es de forma directa. En este periodo tenemos congresistas, alcaldes, ministros de Hacienda, presidentes que son empresarios, y su participación en el sector empresarial es de forma directa. En 1901 fallece su padre, John Sondike, a los 67 años, muy joven. El siguiente periodo es de 1901 a 1907. Para este periodo es un periodo, digamos, de consolidación de Ernesto Sondike. Asume la presidencia de la compañía de seguros, de la compañía mercantil de Lima. Se dedica a la exportación del algodón con marca propia, la marca Bolognesi. Hemos podido acceder al registro de marca, en el Fondo Marcas y Patentes del Archivo General de la Nación. Es presidente de la empresa de gas y además incursiona en la exportación de cocaína. Entre 1901 y 1910 es la época de oro, digamos, de la exportación de este producto. Por eso Sondike viaja a Londres para desde ahí comercializar. Entre 1907 y 1914, Ernesto Sondike se establece en Londres, con el fin de comercializar la cocaína que le era enviada desde los puertos peruanos, pero también para establecer contactos con empresas constructoras internacionales. El objetivo de Ernesto en Londres era buscar inversionistas que llevaran a cabo obras portuarias y obras ferroviarias para invertir en el Perú. Sin embargo, las cartas que hemos podido ver señalan de que no estaban en contra del proyecto de Ernesto Sondike. Sin embargo, no querían invertir en el Perú porque el gobierno peruano tenía fama de deudor. Digamos que las experiencias de los tenedores de bonos no fueron buenas para la capacidad, para la confianza crediticia del Estado peruano, ¿no? En 1914, con el estallido de la Primera Guerra Mundial, Ernesto regresa al Perú y rápidamente se contacta con Gilda Ganosa del Arco y compra por 125.000 soles de plata de la época unas vastas extensiones de tierra en el Valle de Chao, los cuales él los va a bautizar como el Fundo Buenavista. El interés de Ernesto Sondike por invertir en el sector agrícola, primero, tiene que ver con la lógica que era un sector en auge, y segundo, era la forma, o digamos que es el primer intento de Ernesto, que ya venía en el sector empresarial desde hace casi 20 años, de formar una empresa nuclear, una empresa familiar que aglomere todos los activos de la familia. Sin embargo, lamentablemente por una serie de condiciones climáticas y falta de agua, no puede industrializar el valle. O sea, Chao no tenía agua, creo que Chao recién, digamos, es irrigado, o llega la irrigación a Chao con Alan García en Chavimochi, con el proyecto Chavimochi. Nosotros estamos hablando de 1914. Si bien él presenta un proyecto para irrigar el valle, digamos, no logra concretizarlo. Y en 1926 le viene el fenómeno del Niño, que destroza todo el mobiliario, el pequeño ferrocarril que le había instalado para transportar los productos, el puerto y toda la infraestructura del Fundo Buenavista. Digamos que esta es la última inversión grande que hace Ernesto Sondike, y lamentablemente hasta no le va bien y paulatinamente se va retirando de los negocios para dejarlos a sus hijos, pero es tema que ahorita no toca la investigación que yo estoy haciendo. Este es un mapa que, digamos, grafica dónde estaban ubicadas las inversiones de la familia Sondike, siempre, es algo que yo me he dado cuenta a partir de ver las inversiones, es que el primer eje o el primer punto, la primera etapa de las inversiones de la familia Sondike se encuentran en la parte sur del Perú, en la parte entre Puno y Arequipa, siempre asociados al desarrollo del ferrocarril. El ferrocarril es el que dinamiza la economía, y John Sondike sabe aprovechar esto, administra el ferrocarril, tiene negocios en Puno, tiene negocios en Bolivia, tiene negocios en
en Mollendo, en Arequipa. Sin embargo, la guerra lo termina devastando, ¿no? O le genera pérdidas. Y la segunda etapa, digamos que los negocios de Ernesto se centran en el eje central del país, ¿no? Entre Lima y Junín y Pasco, ¿no? Y asociado también al ferrocarril. Las siguientes inversiones son, como ya lo señalé, el Valle de Chao, donde le va mal, y luego algunas acciones en la compañía de irrigación de Piura. Este es un cuadro comparativo de otros inmigrantes versus a los Sondijk. Podemos ver que comparo a los Sondijk, a los Gisdemeister, a Grace, a Isola y a Gerbolini. Me hubiera gustado para poner también a un japonés y a un chino para, digamos, para contrastar, o algún palestino. Voy a tratar de hacerlo más adelante, pero en esta primera, podemos ver primero que Sondijk es el que más se diversifica de todos los empresarios. Sin embargo, es el que tiene menos éxito, y está asociado porque no logra, primero, tener una vinculación directa con el mercado extranjero como lo hace Grace, y segundo, no logra articular, digamos, un negocio nuclear como lo hacen los Gidermeister, Isola o Gerbolini, que además tienen, aparte de la industria, tienen la palanca financiera que es el Banco Italiano, ¿no? Digamos que el sistema financiero no estaba tan desarrollado para el periodo que estamos investigando. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Bueno, ¿qué va a pasar? Reflexiones finales. El estudio de la actividad empresarial de John y Ernesto Sondijk en el Perú nos permite conocer de una manera directa el aporte de la formación de los inmigrantes a la formación del sistema empresarial peruano y por ende a la economía. Los casos reseñados además nos permiten esbozar cierta caracterización de los empresarios inmigrantes, destacando su carácter emprendedor y sin aversión al riesgo, sobre todo en la primera etapa. Aunque para el caso de los Sondijk siempre está presente este carácter emprendedor y sin aversión al riesgo. Es decir, tiene un carácter asociado a un dinamismo y basado en estrategias empresariales, como podemos ver o podemos haberlo visto en el mapa. Si las inversiones de los Sondijk se dan de forma escalonada y responden a una lógica, ¿no? Aprovechar, por ejemplo, los ferrocarriles. Es pertinente señalar que estos estudios sobre trayectorias empresariales durante el periodo estudiado podemos encontrar también las raíces históricas de la capacidad emprendedora de los peruanos. Sin embargo, en la actualidad tenemos que matizar este fenómeno del emprendimiento con otras cuestiones, como la precariedad laboral que le hemos visto con la pandemia, o la alta rotación laboral que tiene el sistema peruano. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, José Manuel. Muy bonita tu presentación. Entonces, ahora seguimos con la tercera presentación. Marco, ¿estás listo? Voy a presentarte. Sí, listo, adelante. Ya, un segundito. Bueno, entonces, como tercer expositor presentamos a Marco Lobón Cueva, quien es bachiller en Ciencias Políticas y licenciado en Lingüística por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es magíster en Lingüística y candidato a doctor por la Pontificia Universidad Católica. Y también ha realizado estudios de especialización en el Máster de Lingüística Hispánica y Lexicográfica en la Real Academia Española, Madrid, España. Es docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la Católica y la fundación de la Academia Diplomática del Perú. Adelante, Marco, tienes 20 minutos. Muchas gracias. Voy a compartir también un PPT siguiendo mis compañeros de mesa. Buenas noches a todos, o buenas tardes, así estamos, sí. Buenas tardes y buenas noches. Bien, el tema que quería compartir en este congreso, que felicito a los organizadores que han traído distintas miradas, distintas formas de pensar al Perú, sobre todo en su centenario, es de destacar esta labor que están realizando todos los ponentes, los organizadores y también el público, ¿no? Que nos ayuda a pensar un poco más en lo que somos, ¿no? Y en lo que no somos. Esta
ponencia, pues, le he titulado Migración venezolana en el Perú. Como bien nos ha señalado Tania, centrándose un poco de los recientes casos, ¿no? Mis compañeros han mostrado casos interesantes, espero que este también sea uno de los casos interesantes, y llamo discurso en la configuración de la identidad peruana, si es que podemos hablar de una identidad peruana. Entonces, lo que quiero es mostrar más o menos cómo la migración venezolana afecta aquello que es peruano, ¿no? Entonces, el objetivo de esta ponencia consiste en analizar los discursos que tienen los peruanos sobre los ciudadanos venezolanos, que configuran una aparente identidad peruana. Em, Creo que desde la guerra con Chile y hacia adelante, digamos, nos hemos preguntado qué somos los peruanos y pues muchos de los peruanos nos hemos identificado en oposición a algo, ¿no? Por ejemplo, somos peruanos en contraste con los chilenos, ¿no? Y ahí es que pues uno discute y se reconoce, autorreconoce como peruano, ¿no? Esto es enseñado incluso desde el discurso oficial, a través de las escuelas, las familias y las instituciones públicas privadas, ¿no? Ese discurso sí se ha ido un poco diluyendo, el discurso de la oposición, y se ha ido buscando más bien discursos vinculados con cuestiones de identidades o cuestiones relacionadas con bienes culturales peruanos, ¿no? Bienes y servicios culturales peruanos. Entre ellos, pues, se ha hablado del fútbol, más que cualquier deporte, pues, en vez del vóley, el ajedrez, el surf, eh, o el tiro, donde ha habido deportistas peruanos que han hecho, pues, que se exalte esta peruanidad. El fútbol se convirtió, digamos, en un eje que recogía la identidad, ¿no? Peruana, y se ha mostrado a través de ella, ¿no? El fútbol, la arqueología también, o sea, ese pasado histórico, en términos también de un bien como Machu Picchu y otros monumentos, encima también escultura, también han exaltado, digamos, esa peruanidad, ¿no? Y bueno, la gastronomía es otro de los puntos, ¿no? Del siglo XX. Fíjense que la gastronomía no ha sido una cuestión de los siglos republicanos, digamos, perdón, de los siglos en el que se puede hablar del Perú o del tiempo de una república del Perú en que la gastronomía sea el eje articulador de la identidad, pero es una cuestión reciente, ¿no? Reciente, que ha unido a varios y ha hecho pues que se hable de una peruanidad no tanto por una cuestión, digamos, eh, tan planificada, ¿no? Pero porque la comida peruana siempre está ahí. Una vez que la comida peruana entra a las élites sociales, ¿no? Cuando se gourmetiza, como se han ido señalando, es que el boom de la gastronomía peruana se conoce a nivel nacional e internacional, porque si no, no se hubiera disparado como un eje articulador de identidades, ¿no? Entonces, el fútbol, la gastronomía, han generado incluso que uno se ponga una camiseta física, ¿no? Porque la guerra con Chile era una camiseta no física, pero han sido, digamos, incluso su arqueología ha hecho que se elaboren polos con, digamos, elementos como el colibrí peruano, marca Perú, que han mostrado que hay, digamos, algo que nos une, ¿no? Y esto ha ido despertando una serie de nacionalismos, pero sostengo a la vez que al margen de estos disparadores de oposición o de exaltación positiva, uno de ellos es la presencia venezolana en el país, ¿no? La migración venezolana ha generado discursos de xenofobia, xenofilia, tolerancia y patriotismo a la vez, que ha afectado pues esta manera, o afecta creo la manera de pensarnos nuevamente, ¿no? Entonces, el peruano se ha empezado a autoevaluar o a evaluarse, ¿no? Entonces, la migración venezolana se ha convertido en un disparador de esta configuración de identidad nacional, esta configuración de un nacionalismo muchas veces es hacia un lado más positivo y otros lados más negativo,
que voy a ir comentando pues a lo largo de esta exposición, ¿no? Entonces, quiero sostener que el peruano se identifica con su territorio, con sus costumbres, con su amor a la patria, cuando empieza a distinguirse históricamente de aquello que va a considerar exógeno para el caso extranjero o alteridad, ¿no? Entonces, una manera de construir su identidad es a través de contrastarse con el otro. Y el migrante venezolano, a pesar de que hay migración de distinto tipo, pues colombiana, haitiana, ecuatoriana, brasileña, ¿no? Que se ha dado en estos últimos años, la oleada venezolana, como se ve, una cuestión de masa o cantidad, ha afectado el imaginario social de los peruanos. Bien, entonces, entre los discursos que existen o que tienen los peruanos sobre los ciudadanos venezolanos, están estos discursos que son ambivalentes, ¿no? Y que promueve o mueve, digamos, cierta mirada hacia uno mismo, ¿no? Del venezolano y la venezolana, que no se pueden separar como categorías, eh, se tiene en cuenta que ellos pueden verse o son percibidos como delincuentes, ¿no? Entonces, noticias que salen pues en la prensa, noticias que salen en las redes sociales, hacen ver que los temas de robos al paso, digamos, el abrir una pizza a través de un delivery, ¿no? En su entrega, generan pues esta desconfianza hacia el venezolano y lo ven como un delincuente. Los asesinatos han generado pues que se perciban como criminales y que por un o dos casos que hayan sucedido se generaliza y termina por construir un sujeto opositor, ¿no? Un sujeto opositor que amenaza al cuerpo o digamos amenaza al cuerpo nacional en este caso, ¿no? El cuerpo nacional está pues afectado por ese elemento llamado migrante que genera delincuencia, criminalidad, prostitución, tanto hombres como mujeres, ¿no? Sí es cierto que las mujeres se las ve como un objeto cosificado de sexualidad, los hombres también son vistos, ¿no? Entonces, si bien es cierto que hay videos de peruanos en el que localizan buscando una venezolanita, también hay locaciones para buscar a un hombre venezolano en la Plaza San Martín, ¿no? Y a través de serie de redes sociales. Entonces, el peruano ve, ¿no?, que la prostitución es un elemento que afecta su nacionalidad, ¿no? El verlas como robamarido, tanto hombres como mujeres, infieles, porque han formado algún vínculo con venezolanos, y se ve pues como una cuestión de infidelidad cuando traicionan a la pareja peruana, la informalidad, los negocios que están en la calle, la sociedad que generan a partir de la informalidad, el no, digamos, hablar con un peruano se ve como un egoísmo, y el no respetar, digamos, las normas sociales hace que se vean como descorteses. Estos son los discursos que van a generar pues una reacción eh, negativa hacia ellos, pero al mismo tiempo hay discursos en el que al venezolano se lo venera, ¿no? O sea, se aprecia por su respeto a la ley. Hay un grueso de venezolanos que siguen pues la ley y no están en actividades delictivas, más bien fomentan el pacifismo, participan de campañas a favor de campañas de salud, campañas familiares a favor de los peruanos, más bien están alejados un grupo de las cuestiones de la prostitución, incluso asisten a iglesias evangélicas, iglesias católicas y forman parte de estos grupos de peruanos que fomentan la espiritualidad. Hay venezolanos que rechazan la cuestión de la infidelidad, el quitar el marido, ellos mismos señalan que no lo son y los peruanos reconocen que no es así, por eso que llevan pareja de 2, 3 años, incluso hasta contraer matrimonio, ¿no? Eh, buscan desde su profesionalidad, muchos son profesionales, estar presentes en el sector formal, ¿no?
se los ha alabado por su higiene, siempre están con las zapatillas limpias, es lo que dicen, ¿no? No hay ni un venezolano con zapatillas manchadas y sucias. Su belleza, ¿no? Hace que sea un atractivo para muchos de los peruanos y peruanas. Esa idea de pensar de que han pasado más de 3 países para llegar al Perú, ¿no? O digamos, dejar todo su pasado y su familia por estar aquí, hace que también los peruanos valoren a los venezolanos y que siempre destaquen, por ejemplo, su trabajo en los servicios públicos de atención al cliente, en restaurantes y en otros espacios, ha hecho que se los vea como sujetos sociales corteses, ¿no? Entonces, estos discursos, tanto del lado negativo como del lado positivo, existen en el imaginario social peruano. Sin embargo, hay un lado que es más, digamos, incisivo y que insiste la prensa, digamos, en ciertos espacios institucionales que terminan por sobreponer la imagen negativa a la positiva, muchas de las veces por una generalización. Entonces, estas dos miradas han generado, pues, que digamos, que aparezca un nacionalismo que me parece que se articulan estos tres momentos, que es pensar el territorio, pensar la costumbre y pensar el amor a la patria, ¿no? Entonces, em, con respecto al territorio, el venezolano se ve como un sujeto invasor, ¿no? Que entra de Tumbes, ¿no? O Piura, ¿no? O por cualquier zona a través de coyotes, ¿no? Y los coyotes son mal vistos, no son vistos como una guía, como los ven los migrantes ilegales en espacios como México, Estados Unidos, ¿no? Sino que en este territorio, en el Perú, se ven los coyotes como traficantes, ¿no? Entonces, como son invasores, los peruanos han considerado su expulsión, ¿no? Entonces, están los peruanos que delatan, ¿no? O reportan la presencia de venezolanos inmigrantes que están entrando por territorio. Entonces, eh, la policía en Tumbes, Piura, pues han tenido que intervenir camiones, automóviles, en donde se han ido desplazando los venezolanos. Entonces, hay un rechazo interior a esta presencia, ¿no? A esta presencia del inmigrante, que hace pues que el territorio nacional se vea como una defensa, ¿no? Entonces, el peruano sobresale, ¿no? Exalta su nacionalismo, rechaza al otro, ¿no? ¿Por qué? Porque así como en Colombia han sostenido a través de un análisis de la prensa boca allá, el peruano es, el venezolano es un elemento zombie, ¿no? ¿Qué es un zombie, no? Entonces es una persona que corroe, que destruye todo lo que está a su paso de manera inconsciente y que se va transformando. Deja, por ejemplo, su vida familiar, su vida profesional, para convertirse en un ilegal y ver cómo sobrevive en este territorio. Entonces, como es un zombie, hay que rechazarlo, ¿no? En términos de costumbre, los peruanos van viendo que los mismos venezolanos rechazan, se distancian, incluso se autoexcluyen. Más allá de que el peruano lo excluya, lo distancia y lo rechaza, ¿no? Entonces vemos que el peruano dice, al venezolano no le gusta la chicha morada, no la toma, la detesta, ¿no? No come sándwiches peruanos, prefiere los sándwiches venezolanos, detestan la lechuga. No usan el vocabulario peruano para ciertos elementos. En vez de decirle palta, prefieren aguacate. Entonces no emplean la voz como papaya, aguaimanto. Entonces, de alguna manera, hay una resistencia lingüística a poder compenetrarse con las comunidades peruanas, por lo que los peruanos ven que hay un sujeto diferente a uno que no asimila las costumbres o no se involucra con las costumbres. Por ejemplo, rechazan la cumbia, la chicha, ¿no? En términos musicales, hay parodias, burlas de los venezolanos hacia la música peruana, ¿no? Eh, Incluso ven que hay casos insistentes de usar su propia vestimenta
con una gorra venezolana, una casaca venezolana, una zapatilla venezolana, un tatuaje venezolano, ¿no? Muchos venezolanos se han tatuado el nombre de su país o el mapa en el corazón o en la espalda, ¿no? Como se ha podido ver y escuchar en entrevistas que se ha ido realizando, ¿no? Entonces, los peruanos, pues, ven que en términos de costumbre, ¿no? O sea, no solo es una cosa territorial, sino es una cosa de población. En términos de población, los venezolanos se ven como una cuestión exógena que alimenta este nacionalismo peruano. Con respecto al amor a la patria, se escucha estos discursos en el que ellos violan las normas, no hay un autorreconocimiento por parte de lo que es el Perú, no agradecen la estadía, ¿no? Digamos, y a la vez se cree que no defienden la nación, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el escenario electoral, el venezolano ha sido utilizado por las dos agrupaciones finales de la segunda vuelta electoral, ¿no? Por un lado, el venezolano como un fastidio, por otro lado, el venezolano como ejemplo del abismo económico, ¿no? Entonces, se cree que el venezolano, tanto en A como en B, no está haciendo una defensa nacional hacia el Perú, no se está sacrificando. Sin embargo, se ha visto que había una articulación entre grupos de venezolanos con una mirada economicista de un programa político, ¿no? Bien, discursos pues que muestran esta ambivalencia pueden localizarse en diferentes redes sociales. Por ejemplo, acá se ve que venezolanos en motocicletas y portando mochilas de empresas de delivery llegaron a Villa El Salvador para colaborar con familias afectadas, ¿no? El incendio de estas familias, ¿no? Se quemaron una serie de casas y muchos venezolanos llevaron comida a estas familias en Villa El Salvador, ¿no? Que fueron las noticias que salieron y que no se difundieron a diferencia de las noticias negativas, ¿no? O, por ejemplo, esto que señalan que durante la pandemia los venezolanos fueron el principal escuadrón a cargo de levantar los cadáveres de peruanos, ¿no? Y fueron la principal fuerza de entrega de comida a través del sistema de delivery. Los primeros en salir de forma en masa a trabajar en pandemia fueron venezolanos, ¿no? No había peruanos que se encarguen de los temas, por ejemplo, de los sepelios, ¿no? Por el otro lado, están los discursos que dicen, no, cuídate de los deliveries venezolanos, te pueden robar, asesinar, ya no hay que apoyarlos, ¿no? Entonces se ve este rechazo, por ejemplo, dicen, no les compren, no les alquilen las habitaciones, no le den limosna, no los contraten, no le brinden amistad, no los reciban productos, el Perú se respeta fuera de mi país, venezolanos, ¿no? Entonces se ve que hay un rechazo hacia ellos, que termina por purgarlos, ¿no? Una purga completa porque está amenazando, digamos, no solo el erario nacional, sino todo el cuerpo nacional, ¿no? Tanto que incluso se rechaza, como dicen, al mendigo venezolano. Ahora se habla de que el venezolano es un mendigo y ha desplazado al peruano mendigo de los puentes, de los microbuses. Entonces hay que purgar también al mendigo venezolano. Este tercer eje tiene que ver con la formación de una identidad nacional peruana en el Bicentenario. Entonces veo dos partes. Un discurso vinculado con superioridad, racismo y xenofobia, que cuando se rechaza al venezolano, los peruanos terminan señalando que son muertos de hambre, ¿no? No comen o quitan, se aprovechan, no trabajan, son flojos, y cuando requieren un favor del venezolano y cuando el venezolano a veces no ayuda, hay peruanos que dicen, ese es un muerto de hambre, ¿no? Termina por rechazarlo. Nuevamente se ve esta herencia colonial que nos demuestra que hay una jerarquía entre uno y otra persona, ¿no? Han salido los términos o las expresiones veneco de mierda, negro de mierda, indio de mierda, que termina por hacernos pensar que la palabra migrante no es una categoría social, sino que es una categoría racial que ha venido a reemplazar al hombre andino. En estos años ya la discriminación que era masiva hacia el hombre y la mujer andina
ha sido sustituida por esta racialización hacia el migrante. Entonces, el migrante es negro o negra, es india, ¿no? Es veneca o es veneco, y hay que rechazarlos, ¿no? Por otro lado están estos discursos pro, más democráticos, vinculados con los derechos humanos, la integridad, donde se ve que el venezolano está vinculado con la noción de amigo, familia, y que hace cuestionarnos sobre la categoría de, ¿son realmente vecinos, son ciudadanos tan igual que uno, ¿no? Entonces, veneco ya no es un término negativo en todos los contextos, sino es una cuestión de amigo que dice, hey, veneco, vamos a pichanguear, ¿no? Y cada vez vemos que se están constituyendo estas interacciones, por ejemplo, entre familias peruanas y venezolanas. De un total de 20 nacidos en una semana, 3 son niñas de padres venezolanos, ¿no? Y a veces son de padres peruanos con venezolano, con venezolano, ¿no? El Perú en este año, por ejemplo, ya no habla de un PTP ni un carnet de extranjería, sino que los inmigrantes que están en una situación irregular, ahora se les está permitiendo obtener el carnet de permiso temporal de permanencia, que se llama CPP, que en estos días se está regularizando su situación, ¿no? Y en vez de pensar, digamos, en la categoría migrante, desde los derechos humanos se propone en identificarlos como personas con necesidad de protección internacional, porque la categoría migrante tiene muchas connotaciones negativas, ¿no? Entonces, pienso acá en lo que dice Beach. Víctor Beach dice, vemos que la herencia postcolonial recicla viejas prácticas, categorías, formas de clasificación que van a imposibilitar la construcción de una sociedad democrática actual. Vemos que a pesar de todo ello, hay esta interacción, este vínculo de venezolanos con peruanos, ¿no? Que se identifica, yo soy un Beneperú, estoy en Beneperú, soy un peruzolano, incluso está la categoría perucholano, ¿no? Ya más afectiva, que empieza a ver que hay una interacción. Entonces, por un lado está un discurso más hacia lo negativo, y por otro lado un discurso que busca un mestizaje o una unión. Entonces, para concluir, repensar la República nos puede llevar a considerar que no hay un solo peruano. Vemos que hay dos tipos de discursos, incluso dentro de esos dos hay internos, no discursos internos. Al parecer, lo que veo es que se mantiene la existencia de dos repúblicas, que ya se ha hablado en otros temas, y me parece que para el tema de migración también hay dos repúblicas. Una que acepta y otra que rechaza al otro, en este caso, el otro es el migrante venezolano, que se revela en la cuestión migratoria, ¿no? La misma que, por estar en tensión, genera sujetos sociales que aceptan y rechazan al migrante venezolano, ¿no? Entonces, Beneco, por ejemplo, como mencionas, un término positivo, por un lado negativo, lo que hace cuestionarnos que no hay una identidad peruana, sino que parece ser que coexisten más de uno, y que esta presencia migratoria hace cuestionar al peruano en su sistema de trabajo explotador, porque muchos venezolanos dicen el peruano es explotador y el peruano va reaccionando. Las relaciones sociales, sexuales, hacen cuestionar al peruano nuevamente, pero que hay un nacionalismo que se ha exacerbado y que aparece no solo con la guerra con Chile, no solo con el fútbol, sino que ahora es en cuestión en relación con la migración venezolana. Muchas gracias, este es lo que quería comentar. Muchas gracias, Marco, por tu presentación. Muy interesante las tres exposiciones. Y bueno, ahora todavía con tiempo para hacer los comentarios y las preguntas. Me toca a mí presentar algunos breves comentarios. Y bueno, lo primero que quiero decir es que de las tres presentaciones y ponencias yo he aprendido bastante, y me parece que dentro de cada una de las ponencias hay temas que aseguran una agenda muy nutrida para la investigación de las migraciones internas, externas o internacionales históricas, como la China y la Polinesia que ha presentado Gonzalo, también la europea, ¿no? La estadounidense que aparece en los empresarios que estudia José Manuel, y últimamente también con las preocupaciones que presenta Marco respecto de la migración venezolana, ¿no? La segunda
más importante después de esas migraciones históricas, ¿no? de los finales del siglo XIX, siglo XX. Bueno, para hablar un poco de cada una de las presentaciones, la presentación de Gonzalo Paroy es un trabajo que trae consigo un argumento que considero muy interesante, que es el de la pervivencia de una forma de relación social en las personas, ¿no? En un grupo social, en este caso, hablo del tema de la esclavitud. En este caso, él ahora en la presentación ha aclarado incluso que hay otras categorías desde la historiografía, la segunda esclavitud, ¿no? Como las nociones van tomando ropajes distintos a lo largo del tiempo, pero la estructura de la relación social que está en una relación de esclavitud puede haber continuado, ¿no? O sea, a pesar de que legalmente se ocurrió la abolición de la esclavitud en 1854, hay una pervivencia de esta forma de relación social en las categorías de conocimiento, en la memoria de las relaciones sociales, ¿no? Que hacen que empleadores en distintas circunstancias la puedan seguir reactivando, ¿no? Y eso me parece importante. Me parece importante que él haya anotado esto y que nos quiera hacer notar que no está tan en el pasado, que puede reactivarse en ciertas circunstancias. Otra cosa que quería decir es que esta indicación que él nos hace también hace evidente que hay una realidad material, ¿no es cierto? También había una necesidad de mano de obra para la agricultura, ¿no? Pero también hay una realidad subjetiva que parece tener sus propias demandas, sus propios mecanismos y sus propios tiempos, ¿no? Entonces, se podría decir que en el Perú republicano, no sé, aventurando una idea, habría que ver cómo estas dos realidades peruanas, tanto la realidad objetiva como la realidad subjetiva, ¿no? En los términos de los sociólogos Berger y Luckmann, se llegan a veces a corresponder y a veces a no corresponder. O sea, a tener cada uno sus propios senderos de actuación en la vida social peruana y cómo a veces eso nos confunde. Entonces, bueno, eso también me hizo pensar mucho, la ponencia de él me hizo pensar bastante en cómo hay una legitimidad para unas ideas que parecen del pasado, ¿no? Y que parece que incluso las legislaciones, ¿no? Porque él dice, hay mucha legislación, ¿no? Sobre todas los procesos o los proyectos migratorios hacia el Perú durante este tiempo, la segunda mitad del siglo XX, pero a pesar de esa legislación, como hay una especie de imagen falsa, ¿no? Que ellas esconden, que las leyes podrían esconder cuando las realidades están haciendo otras cosas, ¿no? Mostrando otro camino. Y bueno, esto me parece que esto va a ser un trabajo que va a seguir desarrollando probablemente Gonzalo, y como yo he aprendido bastante leyendo su trabajo. Respecto de la ponencia de José Manuel Carrasco Weston, que también he tenido el agrado de leer y aprender sobre las biografías de los empresarios estadounidenses John y Ernesto Sonday en el Perú entre 1870 y 1914, y en general sobre la historiografía peruana y latinoamericana respecto a los empresarios extranjeros como base de los sistemas empresariales latinoamericanos, ¿no? Yo de todos los hallazgos que él ha mencionado, además con fuentes muy bonitas que investigar, resalto que la explicación que él tiene hacia el final, él presenta en su escrito 3 conclusiones. Una de ellas es que la inserción de los empresarios, estos empresarios a partir de sus biografías, es en un momento económica, ¿no? Los negocios, las inversiones, y es luego, después, social, ¿no? Con la formación de la familia, las mudanzas, y eso me pareció que, bueno, que después ya en la presentación él ha hecho
una explicación muy detallada de esas estrategias económicas de inserción que en el escrito todavía no estaban presentes. Yo le iba a preguntar si podía, por favor, hacer una descripción mejor o mayor de las estrategias empresariales, buenas y malas, ¿no? Pero él ya lo ha realizado en la presentación. Bueno, la segunda conclusión que hace José Manuel se refiere a la importancia del inmigrante calificado, ¿no? Y asociado a esto al desarrollo de un proceso de transferencia tecnológica o de conocimiento. Y esto me hizo pensar en la necesidad de estudiar la influencia de las profesiones de los inmigrantes y la empresarialidad peruana, ¿no? Porque José Manuel trabaja, me parece, la influencia de la empresarialidad, bueno, de los inmigrantes extranjeros en el sistema empresarial, pero a través sobre todo de su habilidad como empresarios, me parece, pero no sé si hay una vuelta que darle allí respecto de las profesiones, porque entiendo que esto también podría ser un elemento explicativo del modo que lo hizo Peter Clips en 1987 para el caso mexicano, en que él se fija cómo las profesiones ayudan a conformar el Estado y cómo hay una influencia en la esfera política y burocrática. Me preguntaba si eso también se puede sacar del estudio de José Manuel, te estaba cambiando de nombre. Sobre la tercera conclusión, que es referente a los orígenes del emprendedurismo, ahí tuve un poco una preocupación, ¿no? Porque es como, eso sería como asumir que estas nociones de emprendedurismo vienen sobre todo solamente de la empresarialidad extranjera, y eso me hacía pensar en si de repente no es mejor pensar en nociones de emprendedurismo de distintas culturalidades, pensando en, por ejemplo, las afirmaciones que hace Jürgen Golte sobre las disposiciones de la cultura andina, ¿no? Para el emprendedurismo. Entonces, por ejemplo, fijándonos en este estudio sobre el capitalismo antiplánico que presenta en su último libro con Doris León. Y sobre la tercera, presentación de Marco Lobón, quería saber si, bueno, en principio pienso que es muy interesante. Él hace un recuento muy detallado de todas las categorías discursivas que se pueden encontrar entre este encuentro que ha ocurrido entre los inmigrantes venezolanos y los ciudadanos peruanos. Y eso me ha llevado a pensar cosas. Creo que él tiene en muchas partes de su texto un montón de ideas muy como brillantes, ¿no? Que se pueden se puede continuar investigando. Sin embargo, no, hay algunas cosas que me preocupan. Una primera cosa es que pienso que la noción de peruanos que está supuesta en su análisis tal vez es un poco general. En realidad considero que es muy general, y que para entender mejor esas categorías discursivas de las que él nos presenta, sería necesario disgregar, distinguir mejor al interior de esa noción grande de los peruanos, ¿no? O de repente ha sido una estrategia irónica para hacernos pensar, ¿no? Cuán diversos pueden ser los resultados de una integración. Pero pienso que es necesario distinguir a las colectividades y a los grupos sociales que enuncian esas categorías discursivas, que tienen racismo, que tienen xenofobia, o que tienen todos estos elementos de discurso que él ha presentado. Y bueno, ¿por qué? Porque cada grupo social tiene sus categorías, ¿no es cierto? Y hay circunstancias específicas en que estos grupos enuncian estas categorías. Bueno, otra cosa que me parece que no puedo distinguir en ocasiones en el texto, más de repente en la presentación sí era más fácil de distinguir, era que por momentos las cosas que dicen las personas no están tan separadas de las cosas que son reales, ¿no? Que hicieron
las personas venezolanas en este caso, ¿no? Entonces, que creo que sería bueno poder distinguir para justamente evitar estas confusiones, ¿no? Que en el discurso no todo es realidad, a eso me refiero, ¿no? En el discurso hay mucha interpretación y lo que sería importante es ver por qué esas interpretaciones son tales y a qué circunstancias reales corresponden o no corresponden. Bueno, igual he aprendido bastante de esta tercera ponencia y ahora me parecería que tenemos algunas preguntas. Tengo una pregunta anotada para Gonzalo, que la encontré allí. Gonzalo, tú la tienes allí, me parece que es de Jackie. Dice, ¿hay alguna relación entre las formas actuales de migración coreana y china en el Perú y las modalidades del pasado? Y bueno, todos los felicita por sus trabajos, sus exposiciones, pero de repente ustedes tres tienen alguna pregunta que hacerse uno al otro, ya que no tenemos más preguntas en el chat. Pueden abrir sus micrófonos, sí. Gonzalo. Disculpa, yo primero quería felicitar a Marco y también a Gonzalo. Con Gonzalo estudiamos juntos en la universidad. Creo que empezamos trabajando en los mismos temas en un trabajo de fin de curso, me parece. Él trabajaba chino y yo trabajaba británico. Sí. Gonzalo, a mí lo que me hubiera, o creo que fue por el tema del tiempo, el tema de la migración polinesia, ¿es también promovida por el Estado o por estos empresarios que también son como Domingo Elías, que se aprovechan de la situación para, digamos, ponerlos en esta situación de esclavitud, o como tú señalas, o segunda esclavitud? Y segundo, el tema de la relación que has hecho entre productividad y mano de obra. La llegada de chinos, ya señalaste, aumento de mano de chinos, aumento de la productividad. ¿Cómo has hecho la relación? ¿O solo has hecho la relación simple, ¿no? Llegan más chinos, más sube la productividad. Ya, a ver, ¿hay alguna otra pregunta que la puedan poner para antes de pasar a las respuestas o comentarios de los tres expositores? No, yo comentar nomás que el tema de las mesas en general han sido interesantes, pero alguien me alcanzó en recomendar al Congreso esta apertura mayor a temas como las bibliotecas, el tema de las lenguas nativas, que no han sido consideradas en el Congreso y que hacen más bien ver, dice, me pidieron por favor que comente eso, un episteme de un grupo que en vez de repensar la República, hacen microanálisis y no ven más allá, ¿no? Entonces, esto nos ayuda a cuestionarnos también a nosotros como investigadores y como ponentes, organizadores, y que hay mucho, mucho que pensar sobre el Perú, ¿no? Y justamente escuchando a los compañeros, ¿no? Tanto a Gonzalo como a José, tener una agenda sobre migración. De todos los congresos en el que he estado, es la primera vez que veo que hay una agenda sobre migración. Ellos son historiadores, yo soy lingüista, y yo más bien me sorprendí que pudieran aceptarme en este espacio y agradecerlos, ¿no? Muchas gracias. Ok, entonces empezaríamos con las respuestas, réplicas de Gonzalo, luego de José Manuel y luego de Marco. Por favor, Gonzalo, tienes 5 minutos. A ver, bueno, rápidamente, muchas gracias. Sí, a José Manuel yo le tengo bastante aprecio, de hecho bastante le pregunto también cuando necesito de comparar, ¿no? De los polinesios es más o menos similar a la historia entre Domingo Elías y Rodríguez que mencionamos. Es decir, un grupo de hacendados trata de negociar con el Estado. Pero hay que recordar pues que, bueno, esto es común también en nuestra historia del país. Son los hacendados que controlan pues así como la economía y la política, ¿no? Entonces, tienen a veces el poder del Congreso, pero no el presidente o al revés, y necesitan sacar la ley, ¿no? En este caso es un empresario extranjero, ¿no? Un
empresario extranjero que se presenta como francés, el que le saca el acuerdo, es un acuerdo, no es una ley, es un acuerdo para traer colonos de la Polinesia. Pero es presión, ¿no? Es presión porque como traté de poner la línea de tiempo, hasta el 61 no hubo, digamos, importación de esclavos, no hubo. Y ahí hay un vacío, ¿no? Una necesidad. Es una conjura entre todos, ¿no? Podemos decir que si bien es iniciativa de los empresarios privados, es el Estado el que da el permiso. Entonces, el Estado da el permiso para el ingreso de personas, da permiso para que las naves salgan. Entonces es una conjura de todos. Es que Estado y sociedad no siempre están separados, ¿no? En este caso más. Y bueno, sobre la migración de productividad, bueno, ese cuadro específico es el del profesor Humberto Rodríguez Pastor, que me parece bastante potente. El Perú deja, por ejemplo, de importar arroz gracias a la presencia de los campesinos, ¿no? Antes el Perú importaba arroz. Y sí, uno cuando ve tablas a ese nivel, la azúcar recién empieza a importarse por fin, ¿no? De repente es un cuadro como de repente lo has percibido, ¿no? Que esconde muchas otras relaciones. Tienes razón, me parece bastante razonable y bastante obvio. Pero sí, o sea, a grandes rasgos y a números macros sí se puede ver esa relación que es directamente proporcional. Más trabajadores de las haciendas, hay más productividad. Y de hecho, una de las hipótesis del profesor Humberto es que ellos incluso tecnifican el trabajo, o sea, hacen posibles nuevas técnicas. Por ejemplo, el arroz, ¿no? El arroz no era de producción masiva, ¿no? Los chinos lo hacen masivo. Listo. Bueno, respecto a la pregunta sobre la inmigración coreana, yo sé que hay bastantes temas más que investigar. De hecho, los árabes es toda una historia también que todavía no se escriben, ¿no? Y que ingresan y que tienen prácticas distintas. Pero yo sí creo que más que la migración voluntaria a nivel global, nacional, histórico en el Perú, es la migración forzada o la migración bajo este sistema, ¿no? A lo largo del siglo XIX ingresan al Perú europeos que eran recibidos como Raimondi, ¿no? Que eran recibidos y viajaron durante todo el país. Pero, esas formas voluntarias, digamos, o empresariales son algunas, ¿no? Los chinos sí rompieron esa relación posteriormente, ¿no? En la segunda ola migratoria, sí. Hicieron bastantes empresas, como tú también, José Manuel, has trabajado. Y sí, es imposible notar una relación de semejanza entre la vulnerabilidad, al inicio al menos, de los inmigrantes venezolanos y los inmigrantes chinos. Es realmente notorio los discursos racistas que se reproducían, es bastante notorio la situación de vulnerabilidad, es bastante notorio las falencias del Estado para atender todo esto. Es imposible no notarlo. Y como no hemos superado, pese a 2 siglos de diferencia, bastantes fallas a todo nivel, ¿no? O sea, a nivel discursivo, a nivel real, a nivel objetivo, ¿no? Y bueno, finalmente, muchas gracias. Yo suscribo también muchas de las palabras que diste también a mi ponencia, te las agradezco. Y sí, ¿no? Mientras hay varias realidades, o bueno, varias subjetividades que por ahí se presentan, la verdad es que la realidad está ahí, ¿no? La realidad sigue subsistiendo, perviviendo, y hay que atacarla, ¿no? Y la única forma de atacarla es primero conocerla, sensibilizarse al respecto y bueno, trabajar en ello, ¿no? Gracias. Gracias, Gonzalo. José Manuel. En base a los comentarios que me hiciste, Tania, el primero sobre la migración como agente de transferencia tecnológica, sí lo he percibido, como bien lo señalas, no lo he tocado del todo en la ponencia, digamos, porque me traté de ceñir por más que quería digamos, a la extensión de palabras, y eso me iba a generar una extensión mayor, pero sí es mi interés, sobre todo en la primera parte, con el padre, con John Sonday, que él viene como un agente de transferencia tecnológica, analizar los profesionales que vienen y cómo estos se insertan a la sociedad y cómo generan conocimiento. Esto no solo es parte de la investigación que hago, sino es parte también de otra investigación en la que estoy metido con Martín Monsable sobre el desarrollo tecnológico a partir de las patentes. Y un tema importante a partir de las patentes es el gremio de los ingenieros, porque son los ingenieros los que hacen este sistema de patentes y muchos de estos ingenieros son extranjeros.
o son los profesores de estos ingenieros peruanos. Entonces, sí es una variable importante. Y sobre el tema de las raíces históricas o la génesis del emprendimiento, sí, creo que no me explayé del todo, no me expliqué bien, o no lo recta bien. Sí, lo que yo quiero es analizarlo cuando digo, no solo, o sea, esta es una sola parte, pero tengo que incluir los migrantes internos, ¿no? No podemos concebir también o concebir el emprendimiento o los grupos empresariales o la clase empresarial en la actualidad sin los migrantes internos, sin los Huancaruna, sin el caso de Ajes, sin los Oñaños, sin una serie de grupos empresariales ya consolidados y grupos que ya vienen en esa línea, ¿no? Pero Y sí, habrá ese es un... mestizajes, Exacto. habrá mestizajes de esos emprendedurismos, debe ser interesante verlo. Sí, pero es un estudio a largo plazo y el otro gran problema de estudiar empresarios es el acceso a la información. Digamos que yo he podido reconstruir de esta manera, digamos, forma, para citar, de manera arqueológica, la trayectoria empresarial, es porque uno, tuve el archivo, o sea, la familia me dejó revisar el archivo, y dos, pude acceder a estos periódicos. Porque cuando yo empecé la investigación de estos dos personajes, yo dije, uno solo tenía ferrocarriles y nada más, y el otro tenía una hacienda. Eso para mí era lo único que yo iba a encontrar. Pero revisando, pude unir las piezas. Perdona que te corte, José Manuel, tenemos que cerrar. Entonces, Marco, ¿podrías decir una cosita, dos, por favor? Disculpa. No, está bien. No, agradecerles los comentarios y la asistencia al público. Y bueno, luchar con estos temas de no solo xenofobia, sino inmigrafobia, ¿no? Cuando ya las instituciones se prestan a la racialización, purga, rechazo hacia el otro, ¿no? Muchas gracias. Exacto. Muchas gracias a los tres y a todos los participantes. Gracias, Víctor. Gracias, Víctor. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos por participar. Bueno, los invitamos a todos para seguir con la mesa el día de mañana. Solamente una pequeña aclaración. En la convocatoria original del Congreso se propuso hacer mesas sobre interculturalidad, pueblos amazónicos e etnicidad. Lamentablemente no se presentaron, por eso no se pudieron abrir las mesas. Pero sí se contempló lo que tú estabas diciendo, Marco, por si acaso dentro de la propuesta del Congreso original. Bueno, muchas gracias con todos. Hasta la próxima oportunidad. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Bicentenario del Perú.